alzar mi voz y contar qué está pasando. Son las víctimas más vulnerables las que no pondrán resistencia, las que en la mayoría de los casos no contarán lo que les han hecho y las que tardarán toda una vida en olvidar. Los abusos sexuales a menores están mucho más extendidos de lo que pueda parecer. En el 70% de los casos se producen dentro del propio entorno familiar y las redes sociales están disparando las cifras. Desde la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, se alerta de esta realidad y a ello se ha sumado la Fundación Zaragozana Edelvives con un mensaje en forma de libro. No te calles, cuéntalo. Con ese mensaje en forma de libro se quiere llegar a los niños y también a sus familias. Se quiere concienciar de una realidad durísima de la que apenas tenemos conciencia. De ella hablamos hoy en el Tiempo de Entrevista. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Buenos días también a todos ustedes. La verdad es que los datos, ya los ha insinuado Pilar, son escalofriantes y recogen que el 20% de la población en España ha sufrido en algún momento de su vida algún tipo de abuso sexual durante su infancia y antes incluso de cumplir los 13 años. Cada día se registran en España 10 denuncias por abusos sexuales a menores. Por ejemplo, y es únicamente un dato, este pasado domingo en el barrio Zaragozano de Torrero fue detenido un hombre de 64 años por realizar tocamientos en los genitales a un menor al que había introducido por la fuerza en un establecimiento de lavandería. Es un caso más, es la punta del iceberg sobre el que la Fundación Edelvives invita a la reflexión con esta publicación que tengo aquí conmigo, que se llama No te calles, y sobre la que vamos a hablar, a reflexionar sobre estas cuestiones. Por eso saludamos ya a Javier Zendoya, director general de Edelvives España. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Pablo, buenos días. Y también queremos saludar a Arturo Cabana, que es el autor del texto de este libro, que hace una invitación, ¿verdad?, a la reflexión, no solo a los niños, sino también a los profesores, a los educadores y a los padres. Eso es, buenos días. ¿Por qué desde la Fundación Edelvives se plantean el comenzar con una campaña de estas características? Bueno, Edelvives realmente esa es su misión. Nosotros nos dedicamos, como sabéis, al mundo de la educación, al mundo del niño, y para nosotros el foco siempre tiene que estar en el niño, en el más desfavorecido. Y nosotros tenemos un componente social muy grande y tratamos de hacer visibles estas realidades ocultas que son estremecedoras. No es posible, como se decía ahora, que 1 de cada 4 niños haya tenido abusos sexuales, no es posible que casi todo, en un porcentaje altísimo, sea dentro del entorno familiar. Esto es una realidad que muchos no conocíamos y cuando nos hemos asomado a esto hemos entendido que ahí sí o sí debíamos estar. Y sobre todo porque se dice que hay un círculo del silencio y que solo salen un porcentaje mínimo de casos. Esto es lo más terrible. Yo creo que el hecho de que el abusador se acople al silencio del niño para hacer sus barbaridades, esto es terrible. Hay que dar voz a los niños, hay que permitir que puedan hablar y puedan contarlo, que este es el objeto de la campaña, y por eso un cuento es la forma más sencilla de llegar a un niño y provocarle a que cuente las cosas que pasan. Arturo Cabani, ¿cómo se enfrenta un escritor a un tema, digamos que tan sensible, pero sin embargo hay que ser contundente con el mensaje que se lanza? Pues fíjate, yo de partida no me dedico a escribir, o sea, en ese sentido, encima, digamos que un poco la partida de este cuento es porque a través de una experiencia real vivida, una experiencia pues con un tema de abuso, me vi en la necesidad de tener que contarle a mis hijos el tema del abuso infantil. Y entonces estuve buscando tropecientos recursos, distintos medios, por internet, por tal, y no daba con un material como para poder realmente contárselo a cada uno de ellos en su edad, pues como para que lo pudieran entender, y de ahí surgió este cuento. Es decir, ahí es cuando surge el cuento, cómo plantearlo y cómo, pues eso, cómo trasladar esta problemática y sobre todo darles una serie de pautas, y a raíz de todo esto y gracias a la Fundación Edelvives, en colaboración con la Fundación ANAR, pues el poder trabajar y generar unos recursos y provocar toda esta campaña. Y además con ilustraciones que también son muy
claras, muy contundentes, pero muy atractivas también para los chavales. Sin duda, ese era el objetivo, sobre todo que sea además, fíjate, un cuento para trabajarlo, o sea, decir, porque es un cuento que, como bien decías antes, no solamente lo lean los niños, sino que se pueda trabajar en la escuela, que lo puedan leer los papás, sobre todo en casa, de decir, y que puedan reflexionar sobre él, porque hay casos que realmente pues quedan un poco en la sombra, y además al ser un tema tan tabú, pues queda mucho en esa oscuridad que comentaba antes Javier. Pero tabú de no incluso cuando mencionarlo. se descubre, ¿no?, que existe este tipo de atentados contra los pequeños, porque en algunas ocasiones es incluso la propia familia quien intenta esconderlo para no destruir la familia. Fíjate en esos datos, y supongo que desde ANAR lo ratificarán, pero están hablando, o sea, en el caso de cuando ya hay abuso, 1 de cada 3 es en entorno directo familiar, o sea, el caso del progenitor, y es tan estremecedor como eso, que lógicamente la familia, al ser algo tan grave y tan interno, pues ni tan siquiera lo divulgan ni quieren comentarlo. Y entonces, de esa manera, pues se aprovecha todo esto, y el silencio es cómplice de que todo se siga más o menos en esa línea, y que sea algo pues que sea tan a la callada. Este es un cuento que forma parte de la campaña, pero la campaña tiene muchas más herramientas de las que vamos a hablar en unos instantes, pero antes queremos centrar el foco en el problema, conocer datos, conocer cómo se puede detectar y sobre todo también conocer cómo se puede solucionar. Por eso vamos a saludar a nuestra compañera de Madrid, vamos a saludar a Noemí San Juan, que está, si no me equivoco, precisamente en la fundación que colabora también con todo este proyecto, es la Fundación ANAR, que se dedica precisamente a la ayuda a niños y adolescentes en riesgo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Pues sí, la Fundación ANAR colabora con la Fundación Edelvives en esa campaña No te calles, cuéntalo, también el NEA en la edición de ese cuento. Y nos acompaña la directora del teléfono ANAR, Diana Díaz. Buenos días. Hola, buenos días. Diana, son 1.200 llamadas las que recibís al día. Yo no sé si de ahí se pueden extraer unos datos, una radiografía de los abusos a menores. Bueno, sí, efectivamente, desde el teléfono ANAR 920-2010, que es un teléfono gratuito, anónimo, confidencial, nos están llamando todos los días niños, niñas, adolescentes con todo tipo de situaciones. Sobre todo nos hablan de situaciones de violencia, el 60% de las llamadas de adultos nos hablan de situaciones de violencia y el 40% de las llamadas de los niños. Y de ahí, efectivamente, también hablamos de los abusos sexuales, precisamente, que se han multiplicado por 3, según nuestro último estudio de la evolución de la violencia desde el año 2009. ¿Cuáles son los casos más habituales y quiénes suelen ser los agresores? Porque creo que un alto porcentaje son dentro del entorno familiar. Efectivamente, la realidad del teléfono ANAR así lo constata. El 73% de los casos de abusos sexuales que nosotros escuchamos suceden en el hogar. Por tanto, suceden por parte de un familiar, de una persona muy conocida por los propios menores de edad. Normalmente el perfil del agresor nos habla en 1 de cada 3 casos del padre, pero no solo es el padre, sino hay otros familiares muy cercanos, y nos habla de un perfil también de víctima más mujer, más niña, en el 75% de los casos, pero hay un 25% de ellos que también son los propios niños los que sufren ese abuso sexual. ¿Está aumentando este tipo de casos, este tipo de situaciones? Sí, desde luego, por lo menos las llamadas en el teléfono ANAR, que es un pulso de la situación, así lo reflejan. No sabemos si es que hay más o más demanda o más denuncia de la situación, pero se ha multiplicado por 3 en los últimos 8 años. ¿Cómo se pueden detectar este tipo de situaciones antes de llegar al teléfono? Bueno, pues es muy importante aquí, digamos, los familiares que detecten cuáles son los síntomas más fundamentales. Es decir, nosotros cuando hablamos de que a un niño, a un adolescente le está pasando algo, siempre detectamos un cambio importante, un cambio brusco en su comportamiento y en su estado de ánimo, ¿no? En el tema de los abusos sexuales también, cuando hablamos de niños muy pequeños, tenemos que estar muy pendientes
pacientes cómo son sus juegos, por ejemplo, si nos llaman especialmente la atención, si están repitiendo alguna escena sexual que no es propia de la edad. Entonces eso nos tiene que alertar en sus juegos, en sus dibujos. Pueden estar, como decimos, con un estado de ánimo más melancólico, pueden rechazar ciertas figuras adultas o ciertas personas. Bueno, tenemos que prestar atención, y lo que tenemos que hacer como familia, que está receptiva a saber qué es lo que está pasando, es acudir al recurso profesional para que sean los profesionales los que nos den pautas, los que puedan valorar esa situación, ¿no? Nosotros como padres nos tenemos que dejar asesorar, o como familia, qué es lo que tenemos que hacer, porque es muy delicado el tema de los abusos sexuales. Cuando hablamos de niños muy pequeños, a veces lo están viviendo como un juego, porque no es una estrategia a través de la intimidación, sino a veces es un juego de persuasión, de secretismo, y eso hace sentir muy mal a veces, pero hay que tratarlo con suma delicadeza. Por tanto, nuestra orientación siempre va a ser acudir a los profesionales especializados que puedan evaluar esa situación y nos puedan dar pautas y puedan trabajar en el caso. Muy importante también la prevención. Supongo que de ahí en parte viene este cuento. ¿Cómo se puede prevenir que les pueda suceder algo así a nuestros hijos? Bueno, pues es fundamental siempre la prevención para todos los temas, ¿no? La vía del diálogo, de la comunicación entre padres e hijos tiene que estar muy abierta, muy establecida. Existen ya cuentos infantiles precisamente para facilitar esa apertura, ese diálogo, que ellos entiendan lo que no debe pasar, es decir, que un extraño no nos puede tocar o no puede llegar a nosotros con ese tipo de intenciones. Muy importante, como es el eslogan de esta campaña, que no tienen por qué callarse, que yo estoy aquí como papá, como mamá, como familia, para recoger todo aquello que me quiera contar. Sobre todo, si hay algo que les desagrada en un momento dado, es muy importante que lo puedan verbalizar. No pasa absolutamente nada, yo voy a saber recogerlo, pero también es muy importante como adultos saber mantener también la serenidad, que a veces es complejo, ¿no? Pero es recoger esa información desde la serenidad, devolver un mensaje totalmente protector: yo estoy aquí, yo te voy a ayudar y esto no va a volver a pasar. Pero efectivamente se tiene que establecer esa vía de la comunicación tranquila, y que nuestros hijos sepan que nadie extraño, nadie ajeno, o incluso alguna situación que les disguste en el entorno familiar, porque vemos que se produce mucho en el entorno familiar, nos lo tienen que contar y nosotros sabremos qué hacer con ello. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Diana. Y aquí está, en la sede del teléfono ANAR, este teléfono de ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Recordamos, es el 902 20 20 10. Pues ahí está, el 920 20 10 es el teléfono. Muchas gracias, Noemí San Juan, por haber hecho una radiografía, una fotografía a través de la cual la Fundación Edelvives ha puesto en marcha toda esta campaña, que decíamos que no solo es el libro, sino que también incluye otro tipo de herramientas, ¿no? Y de útiles para que se puedan trabajar en los colegios, porque es un libro de trabajo, pero además se ofrecen otras posibilidades. Claro, es un libro de trabajo para trabajar en casa, como se decía ahora en Madrid, para trabajar también en los colegios, como para con un ropaje de recursos vía web, con el cuento ilustrado, animado también, con el vídeo que se ha visto al principio, con toda una campaña de consejos a los niños para intentar romper ese muro terrible, ese muro del silencio. Ahí hay que tratar por encima de todo que los niños se expresen, porque al final lo mejor que tiene esta sociedad es la infancia, con lo cual es quizá la parte más vulnerable y la parte que requiere de más protección. Javier, ¿cómo se va a mover este libro? ¿Se va a mover en Aragón? ¿Se va a mover también en toda España? Se ha movido ya en toda España. La tirada del libro ha sido 120.000 ejemplares. Hacía mucho tiempo que en Edelvives no hacíamos una tirada tan tremenda de un libro. Y lo normal es que estemos reimprimiendo dentro de poco el libro, porque hay, como decía Andrés Arturo, hay una demanda grande de este recurso, y se presentó a la vez en España y en toda Latinoamérica. Quizá lo más bonito es que el mismo día que presentamos la campaña lo hicimos también en toda la parte latinoamericana, con lo cual es una campaña internacional. Yo no sé si a lo mejor se merece una segunda parte, una segunda edición, ¿no?, de la campaña. Seguro dentro de un tiempo relativamente corto. Seguro que sí. Yo creo que ahora, escuchando el testimonio que se daba desde ANAR, estamos todos sobrecogidos. Estábamos aquí en un silencio muy sobrecogedor, porque realmente el asunto lo es.
Por mi parte, en lo personal, nunca imaginé que este asunto era tan terrible y tan duro, y luego también estamos sobrecogidos por el impacto que está teniendo la campaña. Es muy asombroso las ganas que tiene la gente de estar informada y de tener recursos suficientes para poder ayudar a los niños. La red puede ser uno de los grandes enemigos para este tipo de situaciones, pero también se convierte en un aliado, ¿no? Claro. Hay una página web donde se pueden descargar los recursos y también hay un hashtag en Twitter también para poder denunciar a través de ello. Esta es la ventaja de las redes sociales. En positivo suman una barbaridad. Arturo, el libro sí que habla de redes sociales, pero sobre todo se centra en un caso concreto. Se abre un club de niños en un centro comercial y en el interior de ese club de niños pues ocurren cosas que atentan contra la dignidad de los menores. ¿Por qué has elegido ese caso concreto y no a lo mejor el uso de las nuevas tecnologías a la hora de ejemplificar lo que está ocurriendo en muchas ocasiones? Mira, sobre todo porque tenía que ser algo muy atractivo. Fíjate que en la portada, es curioso, pero en la portada simplemente aparecen unos niños luchando con un dragón y para nada pensarías que el cuento está enfocado en esa línea. Entonces ahí quizás la portada representa el final, donde los niños luchan, se enfrentan, atacan a ese monstruo que es real y que existe, y ese era un poco el objetivo, ¿sabes? De decir algo que fuera muy llamativo, pues un centro de ocio, un centro de amigos. Sí que es verdad que el tema tecnológico está muy presente. Si os fijáis, en cada una de las ilustraciones aparece algún elemento tecnológico, o bien un teléfono móvil, una pantalla, unas gafas de realidad virtual, un ordenador. Siempre hay dispositivos y tecnología, porque es real que es las herramientas que los niños utilizan. Incluso se aporta un decálogo que está hecho en conjunto con el equipo de MUME de la Guardia Civil, donde se marcan unas pautas tanto en ámbito tecnológico como en ámbito social. Pero era eso, el enganchar y sobre todo hacer hincapié en que sea un recurso para provocar el diálogo, ¿sabes? Para trabajarlo, y lo que comentaba antes Diana, es decir, que realmente los niños hablen de este tema, que lo identifiquen. Fíjate que incluso cuando desnudan a los niños en la secuencia es a través de un croma, en un estudio como de grabación. O sea, siempre el recurso tecnológico está muy presente, pero por eso, porque de verdad les enganche y vean que es pues lo que viven ellos en el día a día, o algo actual. Arturo, que ha trabajado con la Fundación ANAR, también ha trabajado directamente con la Guardia Civil para conocer también los datos de ese decálogo. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido en todo ese trabajo previo a la hora de escribir el libro? Independientemente de las cifras, que es totalmente abrumador, porque es cuando te das cuenta de la problemática que hay y el silencio que hay sobre ello, la profesionalidad de todos estos estamentos. Es decir, comentabas en el tema incluso ya no ANAR, porque directamente todos los casos que reciben día a día y todo lo que se enfrentan y se encuentran en su trabajo diario, sino por ejemplo los cuerpos de seguridad del Estado, pues el reflejo que ves. Me comentaba además un miembro del EMUME que él, cuando accedió, porque veáis un poco la realidad, ¿no? Cuando accedió a este equipo, estuvo varios meses sin poder bañar a sus hijos por la sensación que le daba. O sea, hasta esos niveles de las imágenes que se enfrentan, de lo que ven, y que los casos son horribles. Y lo que hay que hacer es verbalizar, ¿no? Como también escuchábamos anteriormente, no hacer caso a esa espiral del silencio, no tener miedo y denunciar al final. Verbalizar desde el momento cero, de decir, incluso hay muchas instituciones que han podido tener estas casuísticas o comentarios o alguna connotación que igual no tiene una prueba de fundamento, pero por el hecho de ser el tema que es, pues se ha trabajado un poco al tapadillo, ¿sabes? O por lo menos no se ha hablado demasiado, y eso es lo que hay que provocar, decir, no, pues que realmente se levante, se investigue, se vea qué está pasando y se crea al niño, porque muchas veces nos están escribiendo incluso de otros países donde hay movimientos muy fuertes o se están intentando hacer movimientos muy fuertes en esta línea, y se ve que a nivel legal no hay una creencia muy fuerte por parte de la sociedad o por parte de determinados estamentos directamente al niño. Todavía no hay, por eso incluso se está trabajando en conjunto con la Fundación ANAR en el tema de una ley de protección del menor mucho más exhaustiva y que por lo menos les proteja realmente con mucha más fuerza. Lógicamente, como decías, la clave es denunciar, no callar y
plasmar esto realmente. Y que exista como un protocolo claro que sobre todo apoye a los menores, Totalmente. que en muchas ocasiones se sienten indefensos, en principio porque no se les cree, no se cree lo que dicen los chavales, con lo cual el resultado no siempre es el que se espera. Porque además hay un énfasis de culpabilidad, ¿sabes? Es decir, cuando un niño ya hablar de sexo de por sí pues les es complicado, y si encima es estos temas tan gravosos sobre el sexo, pues como que tiene mucho más freno, incluso ellos pueden tener esa culpabilidad, y por eso el énfasis un poco que os decía antes de la portada, incluso decir que ellos sean valientes y que no tengan ninguna culpa, que no se sientan culpables de nada, sino que lo plasmen, lo hablen y lo puedan identificar. Javier Cendoya, desde la Fundación Edelvives, desde Edelvives España, una de las cosas que me imagino por las que apostará será que se incluya dentro de las enseñanzas en educación primaria y secundaria, ¿no? Incluso el Consejo de Europa ya advirtió que sería conveniente, si no necesario, el incluir algún tipo de enseñanza de educación en los colegios para prevenir como fórmula magistral. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la razón de ser del Vives tiene mucho que ver con la editorial, tiene mucho que ver con los contenidos, y por tanto este es un contenido más que debiera ser tratado en las clases con absoluta normalidad. Al final nosotros ahí somos el medio, somos el altavoz para efectivamente que se haga visible una realidad terrible. Yo creo que en los colegios se puede hacer claramente una labor espectacular en esta línea de prevención. ¿Cuál es el mensaje que quiere lanzar a través de toda esta campaña No te calles? Bueno, es una forma de provocar, es una forma de darle emoción a las cosas, de intentar sensibilizar con situaciones que son muy duras. Este es el componente social de nuestra empresa, y realmente ahí es donde más cómodo nos sentimos. Ahí es donde realmente cobra sentido pleno la labor que hacemos en la editorial. Javier Cendoya, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo y por esta llamada también a la reflexión. Arturo Cabana, muchísimas gracias también. Muchas gracias a vosotros. Bueno,